hoy vamos a hablar de la importancia del oxígeno en todo el proceso de entrenamiento. Para eso voy a compartir pantalla con vosotros un segundito y empezaremos. A ver. Muy bien. La importancia del oxígeno en la actividad física. Muy bien. Bueno, como dijimos el primer día de estos webinars, en el proceso de obtención de energía, lo que se suele hacer siempre es que tú tomas una comida, unos nutrientes, que gracias al oxígeno se produce una serie de procesos que te aportan la moneda energética, ¿vale? Que es el ATP. Y a la vez la célula procesa esto y va como generando una basura, ¿no? Unos desechos. Y esos desechos, a través de la sangre, se van drenando. El dióxido de carbono y esos catabolitos, ¿no? de la nutrición. Entonces, tenemos que, por un lado, aportamos oxígeno y nutrientes y, por otro lado, tenemos que eliminar dióxido de carbono y esas sustancias de desecho, ¿no? de la comida y de todos los procesos que se generan. Vale. Pues en todo este proceso el oxígeno es muy importante. El primer día lo explicamos también, pero bueno, en todo lo que es la parte azul y esta así entre bueno, color medio marrón, ¿no? En este proceso de aquí, todo esto se hace sin suficiente presencia de oxígeno, por eso se llama la vía anaeróbica. Y luego esta parte de aquí roja se llama la vía aeróbica, porque ahí sí que hay suficiente oxígeno como para producir la energía que necesitamos para hacer el ejercicio físico. Claro, cuando estamos hablando de ejercicios de mucha intensidad, por supuesto, el cuerpo requiere mucha energía y el oxígeno no le da tiempo a intervenir en todos los procesos metabólicos para poder producir ese ATP, esa moneda energética que nos hace falta, ¿no? Para que el músculo se mueva. Y entonces tiene que tomar el cuerpo pues otras vías para poder producir este ATP, sin contar con el oxígeno. Sin embargo, en esta parte roja, en toda esta parte roja de aquí, sí que como la intensidad del ejercicio no es excesivamente alta, el cuerpo sí que se puede permitir coger el oxígeno y que intervenga en esos procesos metabólicos, en esas reacciones bioquímicas, para obtener ese ATP. Le da tiempo y puede ir liberándose poco a poco el ATP, porque tampoco hace falta que se libere de golpe, ya que la intensidad, como digo, no es demasiado alta. Muy bien. Claro, el tema está que también lo dijimos, cuando hago un ejercicio se pone en marcha todos los sistemas, tanto los anaeróbicos como los aeróbicos. El tema está que siempre va a priorizar uno u otro en función del tipo de ejercicio que yo vaya a hacer. Es decir, si yo voy a hacer una maratón, pues van a priorizar las grasas principalmente y algo también de glucosa. Si yo voy a hacer un sprint, pues va a priorizar el ATP, ¿vale? Estaríamos en esta parte izquierda. De acuerdo que tenemos hasta 7 segundos, la fosfocreatina hasta 20 segundos, hablando de un ejercicio muy intenso. La glucosa, sin presencia de oxígeno, hasta casi 2 minutos, y luego la glucosa con presencia de oxígeno hasta 20 minutos, y a partir de ahí ya entran a prevalecer más las grasas. Y en largas distancias o ayunos prolongados, las proteínas también se pueden consumir. Muy bien, pues entonces, sabiendo esto, vamos a plantear una situación en la cual yo voy a hacer un ejercicio que va a ser esta línea roja que os he marcado aquí en la gráfica, en la cual pues yo empiezo a una intensidad más o menos bajita. Conforme va pasando el tiempo, yo voy subiendo la intensidad, voy subiendo la intensidad, voy subiendo la intensidad y llego a este punto en el cual encuentro con que la intensidad es tan alta que ya supero mi umbral anaeróbico. Recuerdo también que el umbral anaeróbico es ese momento en el cual cuando tú estás... os voy a comentar una cosita antes de hablar de esto, que por repasar también, para que quede claro. Cuando hablamos de régimen aeróbico, que yo trabajo aeróbicamente, digamos que en esos procesos metabólicos que yo genero para obtener ese ATP, se generan unos desechos, ¿vale? Una acidosis. Esa acidosis yo la puedo
eliminar sin que se me vaya acumulando en el cuerpo. Cuando llego a un punto donde esa acidosis, debido a esa intensidad, es tal que ya empieza a acumulárseme y no puedo eliminarla al mismo ritmo que la produzco, es cuando estamos entrando en anaerobiosis, ¿vale? Entonces, ese momento en el cual empiezo ya a acumular sería el umbral anaeróbico, ¿vale? Entonces, yo sigo subiendo de intensidad, paso umbral anaeróbico y aquí empieza a acumulárseme la acidosis en el cuerpo. Ya no soy capaz de eliminarla al mismo ritmo que la produzco, ¿no? Entonces, sigo subiendo hasta que llega un punto pues que estoy muy cansado y luego a partir de ahí empiezo a bajar poco a poco mi ritmo, ¿vale? Bajo, vuelvo a pasar, me meto otra vez aquí en el régimen aeróbico hasta que llega un punto que para, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué pasa con el oxígeno durante todo ese proceso? Pues con el oxígeno lo que pasa es que, claro, como mi cuerpo necesita pues más cantidad de oxígeno para poder producir esa energía, pues el oxígeno va a ir aumentando más o menos al mismo ritmo que aumenta la intensidad de mi ejercicio, ¿no? Incluso cuando pasa el umbral anaeróbico mi ejercicio, mi oxígeno sigue aumentando un poquito, ¿vale? Un poco por encima, hasta que llega un punto en que ya no puedo conseguir metabolizar más oxígeno. Ya no, por más que respire, más rápido, más profundo, da igual, mi cuerpo ya no es capaz de procesar más oxígeno, ¿no? De meter en mi sangre más oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es lo que se conoce como el VO2 max o el consumo máximo de oxígeno, ¿no? Volumen máximo de oxígeno que puedo consumir, que está un poco por encima del umbral anaeróbico. Entonces, por más que yo aumente mi ritmo de entrenamiento, el oxígeno no va a poder seguir aumentando, ¿vale? Y bueno, pues llegará un momento en que, como veis aquí, empieza a bajar ya mi ritmo de entrenamiento, mi intensidad, ¿vale? Sin embargo, el oxígeno sigue, pues, estando aquí muy, muy alto, sigo consumiendo mucho. Si os fijáis, cuando hemos hecho un ejercicio intenso y paramos, estamos jadeando. Y es porque hemos contraído una deuda de oxígeno. La deuda de oxígeno se produce porque hay un déficit previo. Es decir, como yo no puedo, lo que comentábamos antes, no puedo utilizar el suficiente oxígeno para, o sea, con el oxígeno no puedo suministrar toda la energía que mi cuerpo necesita, mi cuerpo utiliza otras vías, ¿vale? Otras vías anaeróbicas. Hace otras funciones metabólicas para poder obtener ese ATP. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se crea como una carencia y esa carencia es como si fuera una hipoteca. Que una hipoteca, tú la coges, solo que es una hipoteca sin intereses. Tú coges una hipoteca y luego tienes que pagarla. En este caso, la suerte es que sin intereses. Lo que suele pasar es que tú coges, por ejemplo, 2 litros de déficit de oxígeno, es decir, te faltan 2 litros para suministrar o para conseguir todo ese ATP, toda esa energía que tú necesitas, pues cuando pares vas a tener que devolver 2 litros más. Es decir, yo he parado, ya no tendría por qué estar consumiendo tanto oxígeno, sin embargo, sigo hasta que recupere esos 2 litros. Entonces, el déficit de oxígeno que yo coja y la deuda que vaya a devolver luego, siempre es la misma. El volumen siempre es el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, es interesante porque, claro, todo proceso de entrenamiento que yo haga por encima de este umbral anaeróbico me va a producir una acidificación del cuerpo. Y la acidosis en el cuerpo no es buena. O sea, el entrenamiento y la vida en general te ponen acidosis. O sea, un proceso de estrés te genera acidosis en el cuerpo. Un proceso de entrenamiento te genera acidosis. El cuerpo está preparado para poder asimilarlo, por supuesto. Además, te hace como adaptarte y mejorar. Pero a la vez tengo que tener cuidado y no meterme unos tutes muy exagerados de entrenamiento donde si no estoy preparado meta a mi cuerpo, lo comprometa metiéndolo en una anaerobiosis muy alta, ¿vale? Porque la acidificación que voy a obtener pues no va a ser muy buena. Luego decir que, por ejemplo, claro, cuando
yo aumento la intensidad del entrenamiento, mi frecuencia cardíaca sube, ¿de acuerdo? Claro, es una manera que tiene el corazón de bombear la sangre y trasladar todo el oxígeno por todo el cuerpo. Luego, el consumo también de oxígeno, como os pongo aquí abajo, también sube cuando sube la frecuencia cardíaca, ¿vale? Y hasta llegar a un máximo que, como hemos dicho, estaría un poco por encima del umbral anaeróbico. Sube el CO2 y la acidosis cuando sube esta intensidad, porque, claro, se producen todos los procesos metabólicos y también se va eliminando pues mucha porquería, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y se acidifica el cuerpo por eso. Y nada, bueno, simplemente eso, que se contrae esa deuda de oxígeno y que luego tengo que pagarla cuando vuelvo a la calma. Y bueno, es interesante esto a tenerlo en cuenta, sobre todo cuando estoy trabajando con deportes de resistencia. Y también es interesante en el propio entrenamiento en sí, porque la acidosis es un proceso al cual yo me tengo que ir acostumbrando paulatinamente. Y la gente que empieza a hacer un ejercicio o empieza a hacer deporte, actividad física y al principio, los primeros días se pega unas palizas increíbles, pues no es bueno, no es bueno. Y no sé, yo creo que todo en su justa medida, yendo progresivamente, adaptándolo a la medida que mis sensaciones pues me vayan diciendo que es correcto, pues yo creo que es más indicado, ¿no? Está claro que hay gente que va a buscar un rendimiento deportivo pues ya muy alto y que al final pues el sino de su vida o de su actividad física pues requiere esto. Y pues si tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Ahora, a nivel de salud no es lo más adecuado. Entonces, por eso siempre es mejor, si no buscamos ese rendimiento, tomar las cosas con un poquito más de calma. Y si tengo que entrar en déficit de oxígeno, trabajar anaeróbicamente, pues hacerlo por periodos cortos de tiempo, de manera muy progresiva, de manera que mi cuerpo se pueda adaptar y así no exigirle tanto, porque luego todo ese veneno, esa acidosis que se produce en el cuerpo, se tiene que metabolizar y va a haber unos órganos que se encarguen de esto y que van a sobretrabajar, ¿no? Para poder hacerlo. Entonces, todo esto yo creo que a lo que empuja es un poquito al sentido común a la hora de hacer las cosas. Y bueno, en principio, pues esto es lo que tenía que comentaros. Si no hay ninguna duda al respecto, pues ya el martes que viene seguiremos con otro tema, ¿de acuerdo? En estos webinars de Sevilla Sports. Bueno, un saludo y nos vemos. Hasta luego.